La inteligencia me atrae, pero la mentira me cansa. Ella fascina con su belleza, impone respeto con su postura y hace pensar con sus palabras. En este vídeo podrás ser testigo del mundo interior de Özge Yağız, de sus líneas rojas y del fuerte vínculo que ha establecido con el silencio. Como una de las personas más comentadas pero menos expresadas en las redes sociales, esta es la primera vez que comparte sus sentimientos tan abiertamente. No soporto decir tonterías, pero lo que más me cansa es la falta de tacto. Ella cuenta con su propia voz porque guarda sus lágrimas para las series de televisión, sus tótems del sueño, sus resentimientos y sus renuncias. Un actor fuerte delante de la cámara, un alma sensible detrás de la cámara. Esta entrevista no es solo una conversación, es también un análisis interno. Hay personas, hablan sin levantar la voz, pero lo que dicen se te queda grabado en el corazón. Lleva una sonrisa elegante en su rostro, pero detrás de esa sonrisa se esconde toda una vida de paciencia. Una de esas personas es Özge Yağız. Ella es uno de los rostros más queridos de las pantallas por su inteligencia así como por su belleza, su profundidad así como su postura. Pero ella es mucho más que solo la pantalla. Esta entrevista con ella demuestra una vez más. Özge Yağız no es solo una actriz, un personaje tejido con pensamiento, sentimiento y poder silencioso. Ya se hace notar con su primera frase. La inteligencia me seduce rápidamente, pero no de forma seductora, como la admiración. De los que habla con sinceridad y sin romper la claridad. Tiene una personalidad que conoce sus límites, pero también presta atención a los límites de los demás. Cuando le preguntan por sus líneas rojas, sus ojos se ponen serios y su voz se vuelve un poco más tranquila. Hay mucha, la verdad. Las conversaciones triviales me enfadan. No soporto las tonterías, ni las críticas injustificadas e infundadas. Quizá no reaccione en el momento, pero en el fondo me enfado muchísimo. Lo reprimo porque no soy de los que muestran su resentimiento de inmediato. Pero lo siento, no lo olvido. Cuando surge el tema de la mentira, sus palabras se expresan con un suspiro cansado más que con una respuesta clásica. ¿Debería llamarlo mentira? Puede que suene a cliché, pero mentir enfurece a todos, pero a veces surge de tal manera que incluso te enojas contigo mismo por no entenderlo. Así que, sí, mentir me cansa. Cuando habla de redes sociales, marca la diferencia tanto con su perspicacia como con su sentido común. Redes sociales. Mentiría si dijera que no leo. Claro que sí, leo de todo, veo las cosas bonitas y las dolorosas. Pero en lugar de enojarme, intento comprender. Porque cuantas más personas participan en nuestras vidas, más hablan. Cuanto más damos, más ven. Y en este punto hace una frase muy especial. Todos interpretamos lo que oímos y vemos. Pero lo único que pido es un pequeño matiz. Porque nadie lo sabe todo. Ni siquiera saben cuánto de lo que creen saber es verdad. Un día tiene 24 horas. Pero es posible que solo vean 20 minutos de esas 24 horas. Una de las características más distintivas de Özge Yağız es su fe y la forma en que establece relaciones. Él cree que todo tiene una razón, una señal. Tengo tótems, sí, le doy un significado a todo. Ya sabes lo que dicen, con cuentas en la punta. También me gusta conectar las cosas. Por ejemplo, digo, si duermo bien esta noche, mañana también. Si no, lo acepto, pero no puedo vivir sin esperanza. Alguien que abraza sus emociones en lugar de reprimirlas. No le avergüenza llorar, al contrario, dice que también es una forma de purificación. Lloro, mucho. La última vez que lloré fue durante una serie, sí. Me río, pero lloré de verdad. Porque creo que se me han acumulado tantas cosas en la vida real que ya no quiero llorar en la vida real. Me busco un respiro en las series y los guiones. Tal vez eso es lo que lo hace tan especial, la distancia que mantiene con la realidad. Ni demasiado íntima ni demasiado distante, ni demasiado frágil ni como una pared. En sus propias palabras, un alma que ha aprendido a mantenerse fuerte. Aunque en el interior se desaten tormentas, por fuera ella prefiere parecerse al mar. Lo que queda de esta entrevista no es solo un jugador. Nos vamos habiendo conocido a una mujer, un sueño, una creencia. El mundo de Özge Yağız, como un reflejo de sinceridad, fuerza frágil y profundidad tranquila. Y quizá por eso cada escena suya deja una huella diferente. Porque no hay solo un personaje allí, hay una sinceridad que viene del corazón. La mujer que ves en la pantalla, mucho más que la pantalla. Una persona crece un poco en su silencio. Desde fuera, Özge Yağız puede ser conocida por su rostro elegante, su postura delicada y su voz tranquila. Pero lo que se acumula en su mundo interior es al menos tan denso como el contenido de una novela, a veces complejo, pero siempre real.
Es uno de los pocos nombres que logró dejar un espacio propio incluso viviendo su vida frente a las cámaras. Esto hace que sea amado y a menudo incomprendido. En realidad, somos como todos los demás. Simplemente somos más visibles gracias a nuestros trabajos. Pero eso no significa que todos nuestros sentimientos sean públicos. Algunas cosas deberían permanecer privadas. El mayor resentimiento hacia él es: ser juzgado rápidamente es mejor que no ser comprendido. Todo se mueve muy rápido en las redes sociales. La gente puede hacer juicios muy profundos basándose en una foto, una expresión facial o incluso en unos pocos segundos de vídeo. Nunca me he acostumbrado, porque paso tiempo conociendo gente. No puedo decidirme por alguien de inmediato. Pero aquí no existe ese momento. Él no es introvertido, pero es introvertido. Es decir, no reprime sus emociones. Él simplemente se pregunta primero y luego comparte si es necesario. Y por eso a menudo le dicen: te ves fuerte. Sin embargo, para él el poder se esconde en el silencio. Una persona crece poco a poco en su silencio. Cuanto más callas, más te escuchas. Te haces más fuerte no al hablar, sino al pensar. Hay una breve pausa cuando se le pregunta sobre las cosas que ha renunciado en la vida. No duda en responder, pero esta vez se retrae un poco más. Hubo gente a la que renuncié, incluso a quienes amaba mucho, porque a veces el amor no basta. Donde no hay valor, el amor también está herido. No insisto donde no veo valor. Me voy en silencio. Con esta frase entendemos una vez más que Özge Yağız no es solo una mujer, sino también un alma que se ha descubierto a sí misma. Ese equilibrio interior que todos buscamos pero no encontramos en la vida se ha convertido en su brújula. Y quizá por eso sentimos algo genuino en cada personaje que interpreta en la pantalla. Porque no está jugando, él está vivo. Ella intenta comprender el personaje que interpreta y conocer a la mujer que hay dentro de ella. Cada papel que me dan representa el mundo interior de una mujer. Me identifico con ella. Si esa mujer tiene miedo, yo también. Si tiene esperanza, yo también la tengo. Por eso no subo al escenario solo memorizando diálogos. La llevo conmigo. No es fácil ser tan auténtico. Especialmente cuando está constantemente en el centro de atención. Pero para Özge Yağız, esto no es una elección, es una forma de vida. Es de los que creen en el poder de los rostros, no de las máscaras. Y resume todo este viaje interior con una sola frase al final de la entrevista. Puede que no hable de los resentimientos, pero todo lo que he acumulado dentro de mí me ha convertido en quien soy. Es por eso que mujeres como Özge Yağız son quizás las más necesarias en este periodo. Fuertes y elegantes, a la vez emocional y equilibrado, tanto llorando como perdonando, pero sobre todo, es sutil. Porque en esta época, el refinamiento ya no es un rasgo de carácter, fue casi una forma de resistencia. Nos abrió su corazón con cada palabra, nos hizo pensar con cada frase. Özge Yağız habló no solo de sus sentimientos sino también de sí misma. Más que un actor, una mujer que piensa, siente, se lastima pero aún así no compromete su elegancia. Puede que no demuestre mi resentimiento, pero crece dentro de mí. Este dicho se convirtió en el espíritu de este vídeo. Si eres de los que aprecian las emociones, esta entrevista te dejará huella. Gracias por ver. No olvides suscribirte y seguir este emotivo viaje con tus comentarios.